Los niños crecen. No es lo mismo la educación que le damos a un niño pequeño que la que le damos a un adolescente. Tenemos que ir adaptándonos en su desarrollo. Por eso en el programa de hoy vamos a hablar acerca de la psicología evolutiva del niño y del adolescente. Un tema sin duda muy interesante. Muy bienvenidos a Mejor Cada Día. Vamos a hablar de este interesante tema con Loida Pancorbo. Ella es psicóloga y además es máster en terapias conductuales. Antes de pasar a hablar con Loida acerca de este interesante tema, vamos a ver qué opinan ustedes en Opinión Pública. Sí, creo que es la psicología que habla de cuando eres los niños, los adolescentes, etcétera, etcétera. Pero no te lo sé desarrollar, las actitudes de cada edad. Pues no lo sé, porque no he estudiado nunca psicología, pero me imagino que será que evoluciona, que va más allá, que va avanzando. No lo sé, no tengo ni idea. Pues creo que más o menos estudia el desarrollo de las etapas de una persona desde que nace hasta la vejez. La psicología evolutiva es la psicología que habla del crecimiento de la persona. Se suele basar sobre todo en la etapa infantil y en la adolescencia. Yo creo que la educación de cada niño tendría que ser diferente según su edad porque tiene unos estímulos y unas necesidades distintas. A un chiquito hay que educarle de una forma, y a un jovencito puber pues hay que educarle de otra, y a un más mayorcito pues hay que educarle de otra, o sea que eso no... Pues se tiene que adaptar, no son las mismas necesidades de un niño que de un adolescente que un adulto, que un joven. Completamente diferente porque cada edad tiene sus necesidades y tiene sus propias particularidades. Indudablemente, no le puedes explicar a un chiquito cosas que te tienes que explicar a uno de 18, y entonces hay una distinción, unas etapas, ¿no? Creo que realmente muchos padres no saben lo que están haciendo con sus hijos y no tienen ni idea de cómo tratarlos en cada momento. Yo creo que los padres no tienen cursillos de padres, por lo que es un poco improvisado todo. No tienen demasiada información. Falta formación de cómo tener que educar a un niño para que sea una persona, digamos, útil para la sociedad. No hay formación suficiente, es muy difícil y hoy en día además la educación tiene unas características muy diferentes de la etapa anterior, de la generación anterior, es mucho más complicado, los problemas sociales son mayores, eso influye en la familia, en la educación y en todos los aspectos. Yo pienso que no. Aunque sí que es cierto que hay muchos libros y hay cursos para que la gente se forme. Los padres en principio creo que no tienen suficiente formación, pero sí pueden acceder a ella. Yo creo que en general todo el mundo actúa por la experiencia, pero que sí que vendrían bien cursos para que ayudasen a la formación de los niños, o a los padres de cara a la formación de los niños. Creo que haría falta una formación previa para poder atajar los problemas que hay con los niños antes de que surjan, que la gente por sí sola no sabe cómo tratar a un niño. Hombre, habrán tenido la formación, tendrán la experiencia de ellos lo que han vivido, no una formación de que te hagan cursos sobre eso. Hay una cosa que es natural y que surge de la relación de los padres y los hijos, que evidentemente va evolucionando con la relación que se tiene con ese hijo o con esa hija. Pero como he dicho hace un momento, hoy es muy difícil y siempre se necesita más formación, nunca es suficiente. Bueno, pues la verdad, muy interesantes las opiniones que ustedes nos han dado en esas entrevistas en la calle de Opinión Pública. Y vamos ahora a ver qué nos cuenta nuestro especialista de hoy. Como saben, Loida Pancorbo, ella es psicóloga y máster en terapias conductuales. Muy bienvenida, Loida. Gracias. Estamos contentos de poder compartir contigo el programa. Un placer. Bueno, pues esas son un poco las opiniones de la gente y queremos saber qué es exactamente la psicología evolutiva, en qué consiste. Pues la psicología evolutiva es una rama, ya no tan reciente, de la psicología que se encarga en estudiar las diferentes fases del ciclo vital, que van desde el periodo neonato hasta la muerte misma, ¿no? ¿Por qué es tan importante conocer la psicología evolutiva de nuestros hijos? Bueno, pues para empezar porque nos da unas pautas sobre qué se debe esperar que suceda en cada momento, en qué nivel puede estar en sus diferentes desarrollos, y eso nos ayuda mucho a estar adaptados a las necesidades que pueda tener y cómo podemos nosotros apoyarle a mejorar ese desarrollo en cada fase. Ciertamente parece importante, sobre todo para ayudarnos a conocernos y a saber por qué somos como somos. ¿En qué 3 trayectorias dentro del desarrollo del ser humano trabaja la psicología evolutiva y por qué? Bueno, pues tenemos las áreas principales, es el desarrollo físico, que podemos conocer todos, que nos damos cuenta que un bebé cambia muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el bebé en el primer año de vida crece un 33%,
Imaginaos si creciéramos esto en cada etapa, ¿no? O del primer al segundo año de vida nacemos con una media de 3 kilos 400 y llegamos a los 12,5. La verdad es que es un cambio, el evolutivo del ámbito físico muy llamativo, sobre todo en esta primera etapa, luego se va frenando. Luego está la dimensión cognitiva, que es como nuestro pensamiento va evolucionando, el lenguaje está muy vinculado a este área, y luego el área social, cómo nuestras relaciones, nuestra interacción con el mundo va evolucionando también, se va desarrollando. Vamos a comenzar un poquito por el principio. Vamos con esa etapa prenatal, porque tú has dicho que incluso antes, en el útero mismo de la madre, ya hay un cierto desarrollo, ¿no? Desde la concepción hasta el nacimiento, ¿por qué es tan importante esa etapa? Bueno, pues porque determina con qué herramientas viene el niño al mundo y con qué deficiencias, entre comillas. Está desde aspectos genéticos, hereditarios o combinación mendeliana de genes que va a hacer que el niño nazca ya con unas predisposiciones u otras, pero también las conductas, que eso sí que lo podemos controlar, que tenga la madre y las personas del entorno. Un niño va a variar en su peso o en su desarrollo, tanto por el consumo que haya tenido la madre ciertas sustancias como alcohol o drogas, incluso antidepresivos, etcétera, al ritmo de vida que haya llevado, si ha sido muy estresado y agobiante, si la respiración ha sido muy entrecortada, el niño saldrá más nervioso, etcétera. Así que el niño que nace ya con toda la impronta de lo que ha sido el embarazo durante los 9 meses anteriores. ¿Qué podemos hacer, por tanto, las madres para controlar un poquito ese tema tan importante? Pues el bebé tarda 9 meses en nacer porque tenemos que hacernos a la idea de todos los cambios que supone. Entonces necesitamos tomarnos un tiempo para tomar conciencia, sobre todo con el primer hijo, de lo que significa ser madre, de los cambios que requiere, aprender a cuidarnos para luego poder cuidarlo, y eso empieza ya en esta etapa, que sería muy positivo, por ejemplo, la correcta oxigenación, pudiendo salir a pasear un rato, que lo recomiendan muchos médicos, pero también para la parte mental de lo que es desconexión, ir paseando, haciéndose la idea, pensando en el pequeño, en nombres, en cosas que vas a hacer. Se ha hablado mucho de la música clásica y su repercusión positiva en el desarrollo fetal, y otro tipo de conductas como puede ser la alimentaria, el mantener una buena relación de pareja o con el entorno, para que el estrés, que genera una serie de endorfinas dentro, que nos afectan a nosotros, a nuestro cerebro, pero también al bebé, no le afecte negativamente. Me hace reflexionar porque alguien decía en momentos de la historia que un feto no es un ser humano. Pues parece ser que sí, ¿no? Incluso todo lo que nosotros le vamos transmitiendo es lo que le va formando a ese ser humano. Hombre, desde el momento en que tú puedes a un niño por ciertos problemas sacarlo al exterior con 6 meses y meterlo en una incubadora, quiero decir, se puede cambiar el momento del nacimiento y el niño seguirá siendo persona cuando esté fuera, parece ser que sí que sería un ser humano. Luego, después de esta etapa prenatal, viene la etapa de los primeros pasos, porque esta etapa puede llegar incluso a marcarnos como personas. Siempre se ha dicho que un niño de adulto es lo que se ha hecho con él en los 7 primeros años de vida. Y es cierto, un niño, las pautas que aprende sociales las aprende a esa edad, la capacidad cognitiva y de lenguaje la suele adquirir a esa edad en la parte más gruesa, y cómo se relaciona con el mundo, ya que somos seres sociales, también se aprende en esa edad. Así que básicamente las herramientas luego se irán desarrollando, pero su aparición debe ser en esos momentos. Ahí es donde se crean muchas susceptibilidades. Ya sabéis, Freud y toda su teoría de que la infancia marca el resto de la vida, quizás es un poco llamativa o extrema en su momento porque era muy psicosexual, pero sí que es cierto que todo lo que pasa al niño se suele ver repercutido en el futuro. Por ejemplo, la autoestima. Algo que todos nos trae locos de cabeza, unos demasiado alta, otros demasiado baja, y suelen ser pautas que tanto profesores como padres, abuelos y amiguitos le han ido diciendo al niño lo que vale, y eso lo va a arrastrar durante muchos años y lo cambiará difícilmente con mucho trabajo personal. ¿De qué manera podemos ejercer un impacto positivo los padres en esta etapa de los primeros pasos? Por ejemplo, se ha hablado mucho de lo que es la estimulación precoz, y se ha demostrado que no es necesario la estimulación precoz para que el niño llegue a los niveles adecuados, si no hay ninguna deficiencia que requiera una atención especial, sino que la clave está en ofrecerle un entorno seguro al niño. Si estamos en un entorno en el que el niño pueda explorar libremente, se sienta atendido, sus necesidades primarias, afectivas, el niño va a desarrollarse correctamente. A veces no es estar haciéndole cosas, agobiándole, sino estar como punto de referencia y dejar que se desarrolle de forma sana. Luego viene la infancia, después de esos primeros pasos, y ¿por qué esta etapa es también importante?
Pues al principio no se consideraba muy importante, Esther. Era una etapa que se tenía un poco como, bueno, el niño simplemente crece un poco de tamaño. Pero se ha demostrado que sí que se afianzan muchas de las habilidades que el niño ha ido cogiendo en los primeros años, pues sobre todo psicomotoras. Es una etapa en que los niños ven a jugar, suben árboles, prueban todos los deportes que pueden, etcétera. Y sobre todo también en el área que es cognitiva, que se producen cambios importantes, ¿no? Se pasa a un pensamiento cada vez más simbólico, más abstracto, más alejado de los objetos, y eso le permite interaccionar en un mundo adulto donde el razonamiento y todo esto, que adquirirá un poco más tarde, es la realidad. Hablamos en términos abstractos, ¿no? Y es realmente una etapa pues clave en el paso también social, por ejemplo, que empiezan a tomar mucha relevancia los amiguitos, que antes era todo papá, mamá y los yayos, y ahora sí que en las escuelas hacen grupos que cada vez tienen más importancia, lo que piensan, lo que creen, hasta que luego ya veremos en la adolescencia que llega al sumum, ¿no? Pero sí que es una etapa en la que se conforman los límites de varias tendencias de la personalidad y psicofísicas. ¿Cuáles serían un poquito las claves en esa educación, en ese momento en el que los niños pues están en esta infancia, que los padres podemos poner en ellos para marcar un poquito ese camino? Bueno, pues por ejemplo, a un niño hay que dejarle decidir en la medida en que sea capaz de decidir. Esto quiere decir, si hay cosas que el niño puede ir eligiendo, puede ir teniendo autonomía en ellas, hay que favorecerle que lo haga. No hay que pasar de yo te digo todo lo que haces, comes, duermes, cantas, bailas, juegas, a eres adulto, haz lo que te dé la gana, ¿no? Y es un periodo importante en que los padres tienen que encontrar el equilibrio entre soy el padre y tengo experiencia en la vida y sé lo que es mejor para él, y en qué cositas pues no son muy importantes. Por ejemplo, si vamos a comprar unas chuches, pues el niño puede elegir las chuches, no tienes que decirle exactamente, o si va a comer fruta, puede elegir qué fruta va a comer, o si va a jugar a un deporte, puede saber si se quiere inscribir en fútbol o en baloncesto, por ejemplo. Entonces, favorecerles esa autonomía es muy importante. A la par, que en la medida que tenemos que hacer ciertas imposiciones, porque aún hay que hacer imposiciones sobre los límites de lo que pueden hacer y no, pues explicárselas, razonárselas. Ya no son niños pequeños que no entienden nada, sino que sí que podemos empezar a razonar con él y explicarle los motivos por los que se toman ciertas decisiones. Muy, muy importante. Bueno, vamos ahora con la preadolescencia. Aquí empiezan los problemas. Miedo, miedo. Algo ha cambiado, algo está pasando dentro de nuestro hijo. ¿Y qué cosas, qué puntos debemos entender para poder ayudarle en ese desarrollo? La adolescencia es quizá el periodo más complicado de la vida del ser humano porque se producen muchos cambios en muy poco tiempo. Por ejemplo, la pubertad, que son los cambios físicos que acompañan a la adolescencia, dura entre 3 y 6 años, depende de las sociedades. Pero la adolescencia la estamos prolongando hasta unos 10, 12 años, ¿no? Los cambios físicos, que ya conocemos un poco todos, son la maduración sexual, cambios de caracteres secundarios, el cambio en el tamaño, en la forma en las mujeres, más femeninas, más curvas, el desarrollo hormonal, el desarrollo de los órganos genitales, generan que un niño de repente se convierta casi de la noche a la mañana en un adulto y crea una sensación tremenda de inseguridad. Y además, la sociedad le trata de una forma un poco extraña porque le sigue tratando como un niño inexperto, pero se le exigen responsabilidades de adulto que él aún tampoco sabe muy bien cómo tratar y está como en tierra de nadie, ¿no? Entonces es complicado. Tiene que formar una identidad que hasta ese momento era la que le decían que tenía y ahora él tiene que tomar las decisiones. ¿Y de qué manera podemos ayudar los padres en ese sentido a ese desarrollo? ¿Qué puntos, qué claves nos podrías dar? Pues muy importante es alejarnos un poco de los estereotipos que tenemos, porque a veces, con esos estereotipos, provocamos que el adolescente se comporte de esa forma. Es lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Yo pienso que va a pasar tal cosa y tanto lo pienso que al final voy provocando que pase. Entonces, al adolescente se le tiene como un ser peligroso y en peligro, como un ser muy sexual, como un ser perdido, que va a estar siempre con conductas peligrosas, un poco extrañas, ¿no? Y a la vez se le ve como un objeto de deseo en el sentido de que ojalá fuéramos todos adolescentes que responden a los cánones de belleza de la sociedad, que tienen toda una vida por delante y nosotros no. Entonces se generan ahí unos sentimientos que, aparte de que el adolescente tiene una etapa antiadulto porque empieza a cuestionarse lo que se le ha impuesto durante todo el anterior tiempo, pues los padres también nos retiramos de alguna forma y ponemos barreras a partir de esos estereotipos. Entonces, quitar todos esos estereotipos y vivir la adolescencia de nuestro hijo tal cual es en cada momento, partiendo de un rol que no puede ser amistad, porque no somos amigos, somos padres, tenemos un rol diferente, pero que nos permita cierta confianza, es muy importante. Pero eso hay que construirlo en la infancia, no vale imponerlo luego a la adolescencia, porque sí.
Has hablado antes de la autoestima como un punto importante en el desarrollo del niño, del adolescente. En este momento de la preadolescencia es un tema muy importante, y de qué modo debemos tratarlo los padres, este punto, para que no tengan ni carencias ni excesos. Ujú. Bueno, en este punto, desgraciadamente, los padres tenemos poco que decir, porque lo que podíamos hacer de autoestima lo hemos hecho en etapas anteriores, y ahora su autoestima la afrontan desde el punto de vista del grupo. Entonces el grupo le dice si vale o no vale, si es bueno o no es bueno. Son grupos jerárquicos, autocráticos, que deciden quién entra, quién no entra, y que pone de manifiesto la valía que pueda tener el muchacho. Además es una autoestima muy enganchada a los factores físicos. Como sabemos, estamos en esa etapa, todo lo que pasamos por ella, un poco inseguros de ser aceptados, de no, si es muy rápida la adolescencia y al principio malo, si es demasiado tardía peor, y es una situación un poco de inseguridad. Y la autoestima suele resentirse bastante en estas etapas, sobre todo el aspecto físico, al que se le da mucha importancia. Por ejemplo, hay un estudio hecho en nuestro país que dice que el 78% de los adolescentes desearían cambiar algo de su físico, mientras que solo un 4% querría cambiar algo de los aspectos afectivos o mentales. Lo cual pone de manifiesto que, bueno, lo mental lo tenemos medio, pero lo que nos hace mella es lo físico. Todos esos programas, la moda, las modelos, los iconos juveniles, etcétera, ¿no? Un poco es lo que va marcando esa tendencia de los hijos. ¿De qué modo podemos los padres incidir un poco, darles un poco de estabilidad, un poco de confianza, también un poco de, supongo que de vigilancia, ¿no? Porque hay jóvenes que en estos momentos llegan a hacer tonterías peligrosas para su salud, hablo de anorexia, bulimia, en fin, conductas de riesgo, ¿no? ¿Cómo los padres podemos un poco encauzar todo este tema? Porque supongo que tampoco estamos preparados para todo esto. Pues no, para eso debería haber escuelas de padres, ¿no? Pues sería muy importante primero ser receptivos y estar abiertos, porque muchas veces tenemos la sensación de mi hijo no me va a hacer esto, yo no lo he educado para que haga esto, seguro que él no va a ser tan tonto de tropezar con las drogas, no tropezar con la anorexia, pero sí que hay que estar atentos y no querer cerrar los ojos, hay que mirarlo un poco desde el punto de vista más objetivo. Para esto a lo mejor podemos pedir ayuda a otros familiares que, aún teniendo mucho cariño y relación con los jóvenes, no estén en ese rol tan directo, como pueden ser tíos o primos, que puedan darnos algunas pautas. Entonces es importante estar muy atentos y hacerlo de un punto de vista de respeto a la intimidad también del joven, porque hay muchos padres que registran los bolsillos, los cajones, y bueno, no vamos a entrar en hasta qué punto pueden hacerlo o no, porque son menores, pero como te pille tu hijo lo has perdido, y el efecto rebote puede ser peor que lo que estuviera haciendo antes. Entonces hay que respetar que es una persona con una cierta independencia y hacerlo a la cara por las buenas y bueno, hablando y teniendo una buena relación, pero ya decimos que eso es algo que tendría que haberse hecho desde antes, y tener una relación que esas cosas se puedan hablar y se hayan tratado, no de forma a posteriori, sino de forma preventiva. Hay una serie de teorías que nos han parecido interesantes presentárselas en el programa de hoy. Eloida, nos gustaría saber en qué consiste la teoría psicosocial de Erikson. Erik Erikson fue un judío en la época de los judíos y tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y es muy curioso, si os fijáis, Erik Erikson son en inglés, es hijo de Eric. Él decidió que se había descubierto a sí mismo, se había hecho a sí mismo y se puso el apellido de soy Eric, hijo de Eric, de mí mismo, ¿no? Y él un poco planteaba eso, que cada persona en diferentes etapas tenía que pasar una serie de crisis. Él pasó la suya y los demás tendríamos que pasar la nuestra. Entonces divide el ciclo vital en 8 etapas en las que hay que resolver la crisis entre dos polos. Por ejemplo, la primera es la de confianza o desconfianza. Autonomía es la segunda, frente a dependencia. Y la de los adolescentes, por ejemplo, es identidad, logro de identidad o falta de identidad. Entonces, habría que resolver esas circunstancias, esas crisis, para poder pasar al siguiente nivel. Y él se basa en eso, en que se pasan en las diferentes etapas de la vida en esa línea, en resolver crisis vitales de transiciones. ¿Y de qué modo nos puede ayudar esta teoría psicosocial de Erikson, que nos suena así un poquito extraña? ¿Nos ayuda de alguna manera a los padres? ¿Podemos tomar alguna idea interesante para aplicarla? Pues sí, nos ayuda en el sentido de que, para empezar, ver las cosas desde afuera, con estudios, porque este hombre hizo esta teoría porque había estudiado este tema, pues nos ofrece las herramientas teóricas de por dónde van los tiros. Y nuestros hijos irán más o menos en esa línea. Entonces, saber que su mayor problema es encontrar esa identidad nos va a ayudar a saber por qué se identifica tanto con algunos ídolos juveniles, Hannah Montana, los Jonas Brothers, una barbaridad, o por qué se mete tanto en un grupo y adoptan esas señas de identidad tan cerradas. Y muy importante también
no imponerles nuestra propia identidad. No proyectarla. Hay muchos chicos que parece que van muy bien porque están muy centraditos toda la adolescencia, tienen muy claro que van a estudiar, saben que van a ser médicos, por ejemplo. Ahí pasa mucho esto con los papás médicos, siempre quieren hijos médicos, los papás arquitectos, hijos arquitectos, los abogados. Son profesiones que pasan mucho y el chaval parece que tiene muy claro su futuro, pero ha sido impuesto. Luego puede que esta crisis de identidad la tenga en una etapa posterior, cuando ya haya estudiado una carrera que quizá no le haga feliz, o cuando ya esté metido en una relación de pareja que tiene otras cosas que aclarar, se le mezcle eso encima y lo complique más. Entonces, tampoco hay que ser impositivos, hay que ayudarles a descubrir, pero no imponer. Interesante esa teoría de Erikson. Vamos entonces con la teoría cognitiva de Piaget, a ver cómo nos puede ayudar esa teoría a los padres. La teoría cognitiva de Piaget es muy descriptiva en cuanto a qué se espera en cada etapa del niño, qué puede llegar a pensar, ¿no? Como dice su nombre, es el desarrollo cognitivo. Entonces empieza desde la infancia muy temprana, de los 0 a los 2 años, el desarrollo sensoriomotriz, que el niño interactúa con el mundo a partir de los sentidos y de sus movimientos, aún no puede pensar. Luego está el preoperacional, en el que él ya puede ver algunas relaciones en objetos, el adulto empieza a explicarle cómo puede decir las cosas. Esto es la pelota, esto es pedir agua, pide agua a mamá, vamos a ir al baño. Luego más adelante está la de operaciones formales, en que el niño ya piensa de forma más concreta las cosas. Puede representar incluso seres o objetos que no están en el momento, cuando el niño te pone una tacita de té y tú no estás, pero se acuerda de que tú venías a verle normalmente por las tardes, etc. Y luego ya se pasan a las operaciones formales, que es el razonamiento abstracto, cuando podemos hacer hipótesis deductivas, cuando podemos razonar socráticamente, etc. Entonces, sí que se ve con esta teoría todo el desarrollo que hay, desde que aún no se puede pensar hasta el desarrollo más abstracto. Y a los padres, ¿cómo nos puede ayudar esta teoría de Piaget? Pues nos puede ayudar a comprender en qué etapa está nuestro hijo y hablarle, entre comillas, en el lenguaje que él puede entender en cada momento. Porque podemos intentar enseñarle al niño a escribir con 3 años porque parece que mueve bien los trazos, pero él no va a entender la relación que hay entre la palabra y el significado simbólico de la palabra. Entonces, ir adaptándonos a los pasos que puede dar, que no hace falta tampoco correr tanto, sino ir ajustados al paso a paso que tiene el niño. Interesantes estas dos teorías, ojalá que nos puedan ayudar un poquito también pues en esa guía que tenemos con nuestros hijos. Tenemos que ir acompañándoles en ese desarrollo evolutivo. Vamos a continuar hablando acerca de este interesante tema, pero va a ser inmediatamente después de una pequeña pausa que vamos a hacer. Antes de pasar a la pausa, quiero recordarles que tenemos una serie de cursos muy interesantes en una página web, www.ofrececursos.org. En esa página web tenemos, pues como digo, diferentes cursos. Ustedes pueden seleccionar aquel que les resulte más interesante y escribirnos a info@ofrececursos.org para que, sin ningún tipo de coste, totalmente gratuito, podamos enviarles esos cursos pues para formarse. Así que vamos a hacer esa pequeña pausa y seguimos aquí en Mejor Cada Día. No se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Continuamos aquí, estamos en Mejor Cada Día y estamos hablando hoy acerca del desarrollo evolutivo. Parece un término muy complicado, pero realmente es muy importante, sobre todo para los padres, profesores, educadores, porque estamos hablando de ese desarrollo de los niños desde que son chiquititos, van pasando por cada etapa hasta que son adultos. Muy, muy importante. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Loida Pancorbo, como saben es psicóloga y máster en terapias conductuales. Bueno, habíamos hablado un poquito acerca de estas teorías interesantes, la teoría de Erikson y la teoría cognitiva de Piaget, que nos ayudan un poco a los padres a comprender mejor a nuestros hijos y poder seguir guiándoles en ese desarrollo. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de el desarrollo cognitivo del adolescente. Seguimos en esa etapa complicada de la adolescencia, Loida.
Pues sí, es en esta etapa cuando los chavales ya llegan a un pensamiento adulto en el que se puede razonar en términos abstractos perfectamente, pueden hacer una serie de deducciones hipotético-deductivas, como cualquier adulto en su pleno desarrollo. De hecho, hay adultos que por su situación de riesgo de exclusión social o incluso un CI un poco por debajo de la media no llegan a alcanzar estos términos. Y es muy importante saberlo porque, por ejemplo, los profesores en esta etapa ya no tienen que estar constantemente cambiando de actividad, porque puede ser sostenida, porque puede alargarse en el tiempo, se pueden autorresponsabilizar de la toma de decisiones en ciertas actividades, lo mismo que se les hace tomar decisiones en las ramas de estudios, ¿no? Entonces, digamos que ya son cerebros adultos pequeñitos. Les falta la experiencia, pero las capacidades están plenamente desarrolladas, aunque el máximo punto de brillantez se suele alcanzar entre los 25 y los 30 años, ¿no? Digamos que aún hay que entrenarlas, están ahí, pero hay que entrenarlos un poquito. Pero ya sí que tienen todas las capacidades iguales que un adulto. Hablabas de responsabilidad, de un término que hoy en día no sé si está muy de moda, el hecho de que nuestros hijos aprendan a ser responsables. ¿De qué modo podemos los padres enseñar a nuestros hijos esa responsabilidad y cómo es de importante ese punto en su desarrollo? Pues la responsabilidad se da por iniciativa de los niños, es decir, si tú les dejas tomar decisiones, irán adquiriendo responsabilidades. Lo que pasa que parece que no, que los protegemos y de repente les damos la patada y los soltamos al mundo. Claro, muchos jóvenes se encuentran, tengo que elegir la carrera o la salida profesional del resto de mi vida ahora y no estoy acostumbrado a elegir nada. No soy capaz de tomar ninguna decisión, no me han dejado actuar con responsabilidad en ningún momento y ahora de repente tengo que tomar una decisión que puede hipotecar el resto de mi vida, ¿no? Entonces es algo que hay que entrenar poquito a poco y hay que dejarles. Lo mismo que tampoco es muy coherente dejar a un niño de 4 años solo en casa, pues a un niño con otras edades, si lo has ido educando bien y es un entorno seguro, se le puede empezar a dejar cierta autonomía. No hace falta sobreprotegerlos ni tampoco abrirle las puertas al mundo de repente, pero sí que hay que ir dejando que tomen decisiones por ellos mismos poco a poco en autonomía personal. Hoy en día otro punto muy importante es el punto del desarrollo moral. Hoy no sé si está un poquito de capa caída o, bueno, hablamos de valores a lo mejor, no tanto de moralidad. ¿Por qué es importante el desarrollo moral del niño y de qué modo le afecta? De capa caída no te creas, ¿eh? Está empezando a haber ahora un boom, porque por ejemplo en cuarto de la ESO hay una asignatura que es educación moral y hemos pasado por muchas etapas en esto, ¿no? Hemos pasado por imposición de valores tradicionales, tú vas a la escuela por ejemplo, yo te impongo lo que tienes que creer, te hago socio de esta sociedad, está totalmente prohibido hablar de valores, eso es meternos en terrenos donde todo vale y nada vale, de relativismo moral, y ahora hay una vuelta de nuevo a una educación moral. Y es muy importante porque es la esencia de la persona y de cómo se va a relacionar con el mundo, ¿no? Entonces, el desarrollo moral tiene varias etapas. Está la infancia de más pequeñitos, es lo que Colbert llamaba la etapa preconvencional. El niño asume como lo bueno y lo malo el carácter heterónomo de la conducta, es decir, lo que el adulto le dice que está bien o mal. Un niño pequeño, si el adulto le dice que esto está mal, está mal. Y le da igual motivaciones, intenciones o circunstancias. Le da igual, esto está mal, esto merece un castigo. Luego se pasa a la siguiente etapa, que es la convencional, en la que el niño ya sí que va viendo que no todo el mundo piensa igual, que tiene compañeros que ven las cosas diferentes, adultos que ven las cosas de formas distintas, y toma conciencia de que sí que hay diferentes moralidades, pero sí que lo importante es el aspecto más legislativo. Aunque cada uno piense diferente, la ley al final me dice esto. La ley, o en el caso de los niños más pequeñitos, mi grupo de amigos. Lo que piensa mi grupo es lo que está bien o lo que está mal. Y luego ya está el estadio postconvencional, al que ni siquiera llegamos, al igual que en el cognitivo, todos los adultos, que es una visión más de contrato social y de principios universales, al que se llega a través del diálogo, del razonamiento y un acuerdo de que al margen de las diferentes filosofías de vida que tenemos, que hay varias respetables, hay unos principios básicos que no se pueden saltar por ningún concepto, como puede ser el principio de la vida. A veces los límites pueden ser un poco difusos, pero todo el mundo que llega a ese estadio es consciente de que hay un principio universal que es el respeto a la vida. Entonces es un tema complicado, un poco controvertido, pero que ahora está tomando un poco más de fuerza, incluso en la legislación de la educación en nuestro país. ¿Cómo educamos los padres en valores a nuestros hijos? ¿Es nuestra responsabilidad o es la responsabilidad del colegio este tipo de educación? Bueno, la responsabilidad la vamos a compartir al final, pero la responsabilidad última
viene a ser de quien ha decidido traer al niño al mundo, ¿no? Porque el colegio lo matricula y si te lo llevas, te lo has llevado. Pero sí que somos los padres los que deberíamos de tener claro qué filosofía le vamos a transmitir al niño dentro de la libertad de que luego él pueda elegir algunos matices. Pero sí que somos responsables. Lo que pasa es que antaño la familia y la comunidad educaba y ahora le hemos dado el papel a la escuela pues porque hay demasiados saberes, como para el boca a boca, porque no tenemos tiempo, la mujer está muy metida en el mundo laboral, el hombre tiene horarios también muy duros y porque a veces nos sobran y nos agobian los niños en un mundo muy individualista, muy hedonista del placer, y un niño 24 horas al día en todas las etapas se hace pesado de llevar. Y bueno, pues nos los quitamos de encima con todo el cariño del mundo, pero delegamos cosas complicadas como es este tipo de educación en ciertas instituciones como la escuela. Y a veces nos preocupamos de qué escuelas o de qué filosofía tiene esa escuela y otras veces pues no tanto. Y nos encontramos luego pues cosas que nos encontramos, ¿no? Hay una frase que dice: la verdadera educación es no es la que enseña a ganarse la vida, sino que es la que enseña a vivir. ¿Qué te parece esa frase? Pues sí, es muy interesante. La educación depende de su finalidad, tiene muchos defensores por unos lados y por otros, pero al final es quizá la que resume todas las perspectivas. Si tú le preguntas a un sociólogo qué es la educación, te va a decir que es el medio de conseguir ciudadanos responsables y democráticos. Si le preguntas a un profesor de una asignatura, te va a decir que es la forma de transmitir la utilidad de esa materia. Si le preguntas a un psicólogo, te diremos que es la forma de optimizar el desarrollo del niño. Pero al final, ¿qué es? La educación es conseguir un ser autónomo, independiente y maduro para desenvolverse en el mundo de forma práctica y útil. Y a ser posible, y esto va con lo de los principios que hemos hablado antes, buena. Sabiendo ponerse límites cuando hiere a los demás o cuando está abusando de los demás, de forma que no solo sea bueno para los principios y la moralidad de ese niño, sino para la sociedad en la que se vive. En una sociedad menos egoísta y más justa, sería mucho más fácil vivir. Un tema controvertido también últimamente en nuestras escuelas es el tema de la educación religiosa. ¿Hay alguna, algún aspecto de la evolución, de la psicología evolutiva del niño en el que tenga cabida esa educación religiosa? Pues parece curioso, pero hay muchos científicos que se han dedicado a estudiar ya no tanto la religión, sino como la fe. Y se han llegado a estudiar los estadios por los que pasa un niño hasta la parte más adulta sobre la fe. Y ha sido difícil llegar a conclusiones porque muchos autores hablan de que la religión tiene un efecto placebo, de que no importa que sea real o no, pero al final la gente, como es coherente con lo que cree, pues se siente mejor y se sienten personas más sanas. Y bueno, algunos se han atrevido a decir que no se sabe si la religión existirá o no, pero que si nos hace más buenos, pues es práctica, la religión práctica, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, sin imponerla a nuestros jóvenes y a nuestros niños, sino por un método facilitador, si les facilitamos que ellos vayan pensando y tomando decisiones y conociendo diferentes opciones, pues se llegará a que tomen unas orientaciones quizá más saludables en este sentido. Pero siempre decimos sin imponer. Para empezar, porque es un tema muy personal, que te juegas mucho con ello, y para continuar, porque cuando se impone está el efecto rebote. Entonces, todas las familias tradicionales que quieren a veces inculcar en sus hijos estos valores, al final consiguen hijos lo más alejado posible de estos valores, sobre todo en la etapa adolescente, como hemos hablado. La tolerancia es también un tema muy importante en todo el desarrollo del niño, en todo el desarrollo del adolescente y también en las personas adultas. Incluso en este tema que estamos hablando en estos instantes de la religión, del aprendizaje de diferentes religiones. ¿Qué función o de qué modo podemos inculcar en nuestros niños la tolerancia con otras personas? Pues al principio es muy difícil porque el niño se cree su centro del mundo en las primeras etapas, es el niño egocéntrico y simplemente ve que los demás deben pensar, sentir y querer lo que él quiere, siente y piensa. Sin embargo, nos damos cuenta de que no, de que los demás son diferentes. Y esto empieza a verlo aproximadamente sobre los 4 o 5 años. Ve que el otro tiene otra visión del mundo, ¿no? Poco a poco va integrando que el otro tiene otra visión, que piensa diferente, que tiene otra personalidad distinta. E incluso empieza a ver que tiene intenciones, ya infiere cosas a partir de lo que ve. Y claro, la adquisición de la tolerancia es algo que se puede hacer de dos formas, como todo aprendizaje.
o porque los agentes socializadores nos van enseñando por refuerzo y castigo, es decir, esto tiene que ser así, muy bien, lo has hecho así, te premio, esto no tiene que ser así, muy mal, no debes hacerlo así, te castigo. Y es la forma explícita, pero es que la tolerancia también se puede aprender por el aprendizaje vicario, es decir, no me sirve de nada que tú me digas que hay que ser tolerante en clase y luego yo vea que tú cuando sales le pegas una patada al coche de tu vecino porque es una persona inmigrante o porque es homosexual, etc. Entonces está el aprendizaje de lo que observamos, cómo se comportan nuestros adultos significativos. Y un adulto significativo es un padre, es un abuelo, es un tío, es un profesor, son las personas a las que los niños y los jóvenes respetan. Entonces, la mejor forma de inculcarlo es el modelado a partir de imitación. Hagamos las cosas bien y los niños aprenderán las cosas bien. Muy importante. Es muy interesante. En la teoría difícil en la práctica, pero debemos, la verdad, debemos ponerlo en práctica, valga la redundancia. Es muy importante que nuestros niños aprendan de nosotros, del ejemplo que les demos. ¿Qué otros valores, Loida, importantes para nuestros jóvenes y nuestros niños en su desarrollo cognitivo tenemos que resaltar? Pues ese sí que es un tema más difícil, porque ahí entramos en los valores que esa familia quiera transmitir. Lo importante, al final, es que creemos una persona buena en esencia. Una persona buena tiene buenos valores y esos buenos valores van desde el respeto, a la igualdad, a lo que es trabajo por la excelencia, por hacer las cosas bien hechas. Y ya no es desde el punto de vista solo religioso o ético, sino desde el punto de vista del bien social. Es que aunque fuéramos egoístas socialmente hablando, nos convendría tener personas buenas, porque no habría problemas, porque sería bastante más tranquilo la convivencia y más igualitaria y justa. Entonces, exactamente los valores deben ser los principios universales, los que hablamos antes, a los que se llega por el razonamiento y por el acuerdo, como el respeto a la vida, la igualdad, el respeto a la libertad del otro, pero aparte, lo que es esencialmente bueno en el día a día. Porque, bueno, no todos vamos a tener la potestad de firmar o no una hoja de sentencia de muerte. Sin embargo, en el día a día sí que se puede hablar de no tanto egocentrismo, de desterrar la mentira, que es una cosa que está haciendo muchísimo daño en nuestra sociedad, está creando tantas capas que es imposible mantener relaciones diádicas honestas y que se sepa dónde está el otro y qué quiere el otro y quién es el otro. Y todo este tipo de valores debe definirse en familia y de forma coherente con la finalidad de la educación. Poco a poco nuestros hijos van creciendo, hemos revisado todas las etapas hasta este momento, han llegado a la adolescencia y van a entrar en esa primera juventud. ¿Qué pasa en esa primera juventud con nuestros hijos? ¿Cómo es su desarrollo cognitivo a esta edad? Pues el desarrollo cognitivo es simplemente ya alcanzar brillantez. Los otros aspectos están un poco distorsionados, porque no sé si, bueno, supongo que sí, que os habréis dado cuenta que de la adolescencia es cada vez más tardía, la vamos alargando y alargando. Esto es por varios motivos. Por ejemplo, uno muy de nuestro día a día es la falta de inserción laboral porque no hay puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues darle más estudios para que se formen más y enredarlos con unas cosas y con otras, y resulta que pasan su primera juventud siendo adolescentes dependientes. Y son personas que se sienten adultas, que sienten que pueden pensar, tener opiniones diferentes a las de sus padres, ideología religiosa, políticas, trabajar con ONGs, y sin embargo viven en casa con papá y mamá teniendo que pedir el dinero. Y este desajuste es muy importante, porque por un lado los estamos infantilizando, y por el otro lado no le damos otra opción. Es que la sociedad está formada ahora mismo con un entramado que entre la falta de trabajo y el miedo que tienen los adultos que están en el mundo laboral a la llegada de los nuevos jóvenes más preparados, porque han sido formados con una calidad excelente en las universidades, con doctorados, con máster, pues hace que se cierren también las puertas. Y se queda ahí como una barrera en que se va acumulando y acumulando gente y un embudo por el que pasan muy poquitos. Entonces se está desnaturalizando bastante esta etapa. Complicado. ¿Y la relación entre padres y hijos en esta primera etapa de la madurez, ¿no? Digamos? ¿Cómo debe ser esa relación? Pues en esta etapa es como si las aguas volvieran un poco a su cauce, porque ya ha pasado el rebote adolescente ante adulto y porque ya tanto los padres como los hijos han aceptado mejor sus roles y dejan un poco más de espacios. Dejan espacios para la autonomía, para el debate y, bueno, ya no se enfadan tanto por lo que tú piensas o yo pienso. Aceptamos que se puede pensar diferente y convivir. Si aceptan las dos partes esto, es una etapa
muy agradable y muy positiva, en la que se produce un encuentro, que también dependerá del temperamento del joven, porque hay jóvenes que son más cerrados y les gusta más viajar y mantener su vida independiente, y hay otros jóvenes que son como un retorno al hogar y a comunicar, pero de adulto a adulto, cambiando esos roles asimétricos a dos roles bastante más simétricos, de tú a tú. Bueno, pues hemos visto en el programa de hoy acerca de ese desarrollo de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es acompañarles de la mejor forma posible, por eso creemos que el programa de hoy es interesante en ese sentido. Tenemos nosotros también que formarnos para poder acompañarles en ese desarrollo de la mejor forma posible y poder darles lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues vamos sin más a nuestro resumen especial para destacar los puntos más importantes del tema de hoy. Vamos a En pocas palabras. Interesantes todos los puntos que hemos visto hoy en el programa acerca de ese desarrollo de nuestros niños hasta que consiguen convertirse en adultos. Es muy importante la formación que les demos, sobre todo esa formación moral, esa formación en principios, esa formación en valores, más allá de que lleguen a ser arquitectos, abogados, que sean personas. Eso es muy importante en la sociedad en la que vivimos. Vamos ahora a ver lo que nos dice nuestro experto en la segunda opinión. Vamos a ver un poquito más acerca de ese cuidado prenatal. El ser humano comienza a ser ser humano desde la misma concepción y no desde determinados meses de gestación, como algunos pretenden. Sí, el milagro de la formación de una nueva vida es un proceso, y todo proceso tiene un inicio y un final. En el caso de la formación de un nuevo ser, el inicio es el momento de la concepción, es decir, el momento en que un espermatozoide se une a un óvulo, y el final es el momento del nacimiento, cuando ese nuevo ser humano nace y se hace independiente de su propia madre. ¿De qué modo afecta ese concepto de la psicología evolutiva al cuidado prenatal en la madre y en el feto? Pues si ya aceptamos que el feto es un ser humano que es sensible y receptivo a todo lo que vive su madre, nos damos cuenta de la importancia que tiene el que la madre tenga unos cuidados en cuanto a su salud, tanto física, de una buena alimentación, como psicológica y emocional, puesto que todo lo que ella viva tiene una repercusión en el desarrollo correcto de su hijo. ¿Qué hay del tabaco o el alcohol, el estrés o la mala alimentación? ¿Estamos suficientemente informados y concienciados de las repercusiones en esta personita que se está formando? Yo creo que no estamos suficientemente concienciados de este tema, de las repercusiones que puede tener. Porque, por ejemplo, sabemos que los hijos de madres fumadoras son niños de bajo peso, son niños que nacen más chiquititos y con una capacidad respiratoria más inmadura, con lo cual están a expensas de padecer infecciones respiratorias con mayor facilidad. Las futuras madres tienen que ser conscientes de que todo lo que ellas viven tiene una relación directa con el desarrollo y la salud de su futuro hijo. Entonces, la alimentación es también muy importante en el sentido que necesitan un aporte de determinados nutrientes como el calcio y el hierro para la formación adecuada de su hijo. ¿Qué pueden hacer las madres para prepararse adecuadamente en el proceso en el que el bebé está dentro de ellas? Pues deberían prepararse en varios aspectos. En el aspecto físico,
Primero de todo la alimentación, como comentábamos, en cuanto a que no hay que comer por dos, hay que saber nutrirse, es decir, hay que comer los alimentos necesarios para tener los suficientes minerales de calcio y de hierro para la formación de los huesos y la sangre del bebé. Hay que tener también en cuenta hacer un poquito de ejercicio, natación o caminar. También es importante el descanso suficiente y también es importante respirar aire puro. En cuanto a los aspectos psicológicos, es conveniente tener una actitud positiva ante la vida. Todos sabemos que la vida nos trae problemas y que son situaciones que nos vienen de forma imprevista que no podemos nosotros controlar. Pero el tener pensamientos y sentimientos positivos es también favorable para el bebé. Y en cuanto al aspecto emocional, es importante también tener una buena relación con la pareja, tener un ambiente en el hogar que sea satisfactorio. ¿Es cierto que la música clásica en el embarazo hace a los niños más inteligentes? Pues sí, hay estudios e investigaciones que así lo confirman. Todos sabemos que la música amasa a las fieras. La música influye en todos los seres vivos. Y se ha visto que en el desarrollo de la corteza cerebral, la buena música, la música clásica tipo Mozart o Vivaldi, tiene un estímulo en cuanto al desarrollo de esa corteza, con lo cual influye en la capacidad intelectual. En cambio, hay otras músicas más agitadoras, como puede ser la música rock o incluso la música de Beethoven, que tiene un efecto excitante que lo que hace es un poco irritar el carácter del bebé. ¿Qué recomendaciones finales le darías a las madres gestantes? Pues en primer lugar, yo les diré a las gestantes que amen a su hijo desde el primer momento que saben que están embarazadas. Desde el primer momento que saben que hay un nuevo ser en formación dentro de ellas, es importante tener un sentimiento de amor hacia ese nuevo ser. El bebé es receptivo a todo. Esto es algo que está comprobado, que la tecnología de hoy en día nos ha permitido comprobarlo. Entonces, que hablen con sus bebés, que acaricien sus barrigas, que ellos lo notan, que el papá también contribuya y participe de este periodo, que le hable cerquita de la barriga, que pongan buena música de Mozart, de Vivaldi y que procuren siempre tener momentos específicos en los que se comunique interiormente con ellos. Esto el bebé siempre lo agradecerá. Pues muchas gracias, Rosa, por tu participación. Gracias a vosotros. Son muchas las pautas que las mujeres, las madres y los padres tenemos que tener en cuenta en ese desarrollo prenatal del niño. La verdad es que es muy interesante, es una gran responsabilidad la que tenemos por delante desde el momento mismo de la concepción de una criatura hasta después el resto de su educación. Creo que ha sido un programa interesante el de hoy y bueno, queremos agradecer especialmente a nuestra psicóloga Loida Pancorbo por haber compartido con nosotros el programa. Muchas gracias, Loida. Te esperamos en otro programa y también pues a nuestro experto de segunda opinión, porque realmente nos parece interesante. Nos tenemos que despedir, ha llegado ya el momento de marcharnos, pero ya saben que volvemos el próximo día, a la misma hora, en el mismo lugar, aquí en Mejor Cada Día. Les esperamos.